Ujú. Pues sí, claro, creo que por ahí tomo la posta. Y bueno, me sorprende ahí ver a tantas personas, pero al mismo tiempo me alegra, no sabía que Víctor Hugo también nos acompañaba hoy. Y pues me alegra que podamos estar también aquí, creo que de alguna manera, por primera vez el equipo de Talent o el nuevo equipo de Talent consolidado con Miguel, con Cari, con Gabriela, con Mariana, conmigo. Entonces, aprovecho aquí la oportunidad, pues bueno, también en este caso, Gaby y Michelle ya se conocieron, digamos, formalmente esta tarde, y pues Cari con Michelle también entiendo que se conocían anteriormente, ahora se están reencontrando. Pero bueno, gracias a todos por este espacio en sus agendas, y por ahí le invertimos, o la idea era invertirle este espacio de capacitación para conocer un poquito más sobre la herramienta, sobre PsicoWin. Y pues bueno, esos chicos, muchas gracias por estar presentes. Yo creo que en una horita me voy a salir porque tengo una entrevista, pero bueno, el objetivo de este espacio es que podamos o que puedan las personas de PsicoWin explicarnos un poquito más sobre la herramienta y más allá de la utilización desde el sistema como tal, más bien que sea algo valioso para nosotros, que nos pueda orientar sobre cómo el sistema saca la información, cómo se producen los informes, por ahí que nos ponga en contexto, sobre todo a Karina y a Gabriela que son nuevas, sobre qué es lo que evalúa el PsicoWin y qué es lo que vemos en los reportes. Creo que eso por ahí pues, va a ser lo más valioso para nosotros, tomando en cuenta el rol que tenemos, ¿no? Que es como el de un consultor, que no está en el sistema, digamos, en la parte de la parametrización, sino más bien en la lectura y en el asesoramiento hacia un cliente externo. Entonces, bueno, eso desde de mi parte para comenzar y pues bueno, ya le doy la palabra a quien desee. Bueno, yo solamente quiero darles la bienvenida a todos. Como dijo Daniel, aquí estamos, los que trabajamos con los test. Víctor Hugo también es parte de esto, porque inclusive por el tema de evaluación nos ayuda muchas veces a evaluar competencias en todo el proceso de assessment. Así que bienvenidos todos y más bien gracias a Toin, al proveedor, porque nos está ayudando a podernos aclarar, afianzar el conocimiento de todo lo que es esta fuerte batería por la cantidad de test que tiene incluida dentro del proceso. Sí, gracias y más bien avancemos. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias. Vamos a iniciar entonces. Aquí les voy a proyectar mi presentación. Creo que aquí ya están viendo mi pantalla. Me presento con ustedes. Mi nombre es Brenda Arriaga. A lo mejor algunos ya habíamos tenido el gusto de conocernos en un curso anterior. En el caso de Karina y Gabriela, pues bienvenidas. Vamos a platicar un poquito más de la herramienta Pixium, que es la que van a estar utilizando pues próximamente, ¿sí? Y les platico cómo va a estar la logística de esta capacitación para que pues podamos organizarnos un poquito en los tiempos, ¿sale? Vamos a estar reunidos durante 3 semanas, ¿sí? Hoy iniciamos este miércoles y el día de mañana jueves, ¿sale? Y la próxima semana lo mismo, miércoles y jueves, y la siguiente semana otra vez, miércoles y jueves. Vamos a estar 2 horas reunidos en cada sesión. Esto es por el tema de pues, las cargas de trabajo que puedan tener ustedes y que, bueno, nos podamos administrar. Son 2 horitas. Yo espero que se nos vaya muy rápido el tiempo en cada sesión. La idea es que podamos tener toda la atención aquí lo más posible. Em, Sé que es complicado porque de pronto tenemos ahí temas pendientes y demás, pero bueno, tratemos en la medida de lo posible estar aquí 100% para que podamos aprovechar al máximo esta sesión, podamos aportar todas nuestras experiencias y bueno, hacer las preguntas que les surjan, ¿verdad? Y también las preguntas que, ¿por qué no? Las que les han hecho los clientes y de pronto a lo mejor no sabemos cómo contestarlas y demás, siempre es de mucha utilidad pues lo que ustedes puedan aportar. En mi caso, pues bueno, yo estoy en el área de consultoría. Tengo aquí un poquito más de 6 años en la empresa. Y bueno, pues vamos a ver todo lo que es la parte de Pixum, ¿sale? ¿Cómo va a estar dividida estas sesiones? Bueno, pues el día de hoy y el día de mañana vamos a estar viendo pruebas psicométricas, ¿sale? ¿Qué pruebas vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver inteligencia abstracta y Terman.
¿sí? Y creo que Gordon también lo vamos a alcanzar a ver. El día de mañana, jueves, lo que vamos a ver es, dependiendo cómo vamos a ver Gordon y Cleaver. Y las siguientes 2 sesiones nos vamos a enfocar en Life o Valores. Y la penúltima, bueno, en lo que es la sesión del jueves siguiente, vamos a ver la integración de un reporte. Es decir, yo pretendo que al final ustedes tengan un reporte y puedan interpretarlo ustedes mismos sin la necesidad de leer el texto que viene en el reporte. ¿Sale? ¿Por qué? Porque yo necesito que vayan conectando un factor con otro factor y entonces sepan qué significa y cómo lo interpreto y cómo bajo esa información con el cliente para poder defender mi candidato, que tanto trabajo nos cuesta, ¿verdad? Encontrarlo como para de pronto que nos vayan a descartar un candidato por desinformación o por mala interpretación de la psicometría. Entonces eso es bien importante que nos podamos sentir seguros y seguras, ¿sale? Antes de iniciar, me gustaría conocerlas, saber quiénes están por acá. Si gustan rápidamente presentarse y decirme su nombre. Aquí allá me pasaron los puestos que tiene cada uno de ustedes, pero más que eso me interesa saber cómo se sienten del 1 al 10 en el manejo de la psicometría. Con toda confianza pueden decirme, a lo mejor hay quien me dice, oye Brenda, sabes que yo creo que me siento bien, pero a lo mejor necesito reforzar esta prueba, pero yo creo que estoy en un 8. Ah, perfecto. Pero también muy honestamente díganme si a lo mejor están por ahí en un 2, un 3, también como para darme una idea, ¿sale? Entonces, pues empezamos contigo, Víctor, si te quieres presentar con el equipo, por favor. Bueno, sobre todo conmigo que no tengo el gusto de conocerte. ¿Y cómo te sientes en el tema de la psicometría? Víctor, ¿estás por acá? Perdón, creo que le entró alguna llamada y creo que se ocupó. No sé si podemos ir con alguna otra persona mientras Mariana, tanto. claro. Aquí estás, Mariana. Así, aquí estás. Hola Brenda, gracias por ayudarnos con este tema del psicowin. Siempre es un reto el psicowin para mí. Bueno, soy psicóloga, la verdad es que el tema de psicométricos es algo que cuando estudiamos psicología es parte de nuestras materias. Y acá el Pixon que dices tú, es un nombre nuevo que se le está ahorita fortaleciendo la marca, pues tenemos ahí una cantidad de test que realmente el rato que ya les miras todos y cuando tú estás con el tiempo a full, yo creo que la comprensión al ser psicólogos pues es bastante alta, solamente requerimos como entender algunos temas porque hay veces que cuando nos llegan los resultados te sale por ejemplo poco en reserva, por ejemplo, te sale gerentes, directores, personas con un nivel de trayectoria senior y de pronto encuentras este tipo de respuestas después de darle un tiempo de más de una hora a una batería, pues sí me quedan las dudas de cómo entenderle mejor cómo se está haciendo la correlación y cómo llegamos a estos resultados. Entonces mi intención es entender un poquito el macro de lo que son los resultados de los diferentes tests. Ok, perfecto. Igual si usted tiene algún ejemplo ya de algún candidato real, también serviría mucho si lo presentamos. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Perdóname, te interrumpí. No, sí, gracias. Más bien aquí como tenemos unas semanas, creo que en algún momento vale la pena poner unos casos que podamos revisar, que sí, justo fueron recientes y que me encantaría revisarlos. Después yo te paso el dato y ahí lo podemos presentar. Súper bien. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Perfecto. Daniel. Gabriela. Ya, a ver, bueno, yo en mi pasantía tuve la oportunidad de entender cómo funcionaban las pruebas psicométricas y también de probar o dar a los candidatos para que tomen estas pruebas psicométricas. Sin embargo, lo que a mí nunca me enseñaron o lo que yo nunca aprendí fue por qué, o sea, más bien dicho, cómo se medían ciertas competencias, o sea, quizás como que lo más puntual de cómo es que unas preguntas o cómo es que cierto tipo de preguntas te miden cierta competencia. Entonces quizás como que eso no lo tengo tan claro. Sé cómo leer los resultados, entiendo cómo leer cuando la prueba te arroja algún tipo de resultado en específico, pero quizás no tengo tan claro el por qué me arroja este resultado.
Entonces sé cómo poner las competencias, sé cómo crear una, pero como que no entiendo mucho el fondo de dónde viene la razón. Ok, perfecto, muy bien, muchas gracias, Gabriela. Karina, Hola, no sé si se me escucha bien porque mi compu es un poco raro. Pero bueno, yo tengo una visión bastante general de lo que son las pruebas psicométricas. Como ya lo decían, lo he visto en la universidad, en una materia que era psicometría y bueno, en otras también. Entonces, entiendo bastante general esto, lo he aplicado muy pocas veces, entonces sí, sí creo que necesito un refuerzo en esta parte, pero, o sea, entiendo en un contexto general cómo se hace y los resultados que arroja, pero sí me gustaría como profundizar un poco más de esto. claro, perfecto, muy bien, muchas gracias, Karina. Michelle, Hola, sí, hola. yo también tengo más, o sea, sí tuvimos hace algún tiempo igual en Great People una capacitación. Ahí entendí más de cada prueba en general, lo que se mide con cada uno, pero sí me parece siempre necesario irlo reforzando nuevamente porque llega un momento que lo hacemos más automático o que lo leemos así de manera súper general. Entonces sí me pareciera importante ver solo con las gráficas, entender un poco más de qué es el resultado para cada uno. Ujú, ok, perfecto. ¿Y Juan? Hola, hola Brenda, hola con todos. Bueno, Hola. yo manejo la parte más administrativa, la creación de los test, los envíos a los clientes, netamente de psicometría y exigencia y conocimiento sobre el tema no tengo ninguno. Creería que estoy en un cero. Ujú, ok, muy bien. ¿Quién me está faltando por acá? Yo, Víctor Hugo, Brenda. Adelante. Hola Brenda, perdón con todos, desafortunadamente me ingresó una llamada telefónica y debí atender ese tema. Bueno, la verdad es que no sé cuánto evaluarme, de todas maneras creo que para mí ha sido muy importante la utilización de esta herramienta en el trabajo de desarrollo personal y de selección también, porque mucho miro el reporte de integridad, el reporte integral para, por ejemplo, mirar el grado de adecuación del perfil de la posición y del descriptivo de las competencias que tienen los candidatos para poder adecuarse a esta propuesta. Y lo mismo me ha sido muy útil en mis programas de coaching porque a través justamente de esa evaluación he podido trabajar en los planes de desarrollo integral para las personas. Yo no soy psicólogo, por tanto no comprendo cómo es la interrelación, la mecánica y la dinámica de las aplicaciones psicotécnicas, pero puedo interpretar y leer esa información y me ha sido muy valiosa en mi trabajo. Así que hoy mi interés es básicamente complementar esa información de carácter empírico que he tenido y por otro lado tener la posibilidad de comprender técnicamente de dónde provienen y cuáles son las pruebas, cuáles son sus interrelaciones. Así que muchas gracias Brenda por este espacio y a todos estoy seguro que nos va a ser muy útil. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Y creo que me faltaba también alguien más, creo que Daniel. Sí, perdón, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Sí, bien, todo bien, Brenda, un gusto saludarte. Igualmente. A ver, con respecto al conocimiento de este tema, pues por ahí creo que no, siempre hay algo que aprender. Soy psicólogo, sí, con esa premisa. Al principio uno creo que cuando está metido en la parte de selección, yo, por ejemplo, en mi caso no le daba tanto peso a la parte de la psicometría o de los test. Pero en estos 2 últimos años me he metido bastante con PsicoWin justamente. Antes lo usaba un poquito más en algunos temas de desarrollo. Ahora lo utilizo un poco más allá la parte de selección. Pues yo te diría, si tuviese que calificar, tal vez mi conocimiento es de un 6 de un 7. Creo que lo manejo bastante bien, creo que por ahí, como tuve la oportunidad de capacitarme yo la vez pasada también con el otro grupo, en algún momento el proceso migró hacia mí y yo lo controlaba, digamos, desde la misma plataforma. He tenido procesos de retroalimentación con PsicoWin para algunas personas.
Entonces creo que no lo domino, pero creo que lo conozco suficiente como para dar ese tipo de asesoría y consultoría. Como les decía, creo que siempre hay algo nuevo que aprender y mi objetivo es eso, ver por ahí qué puede faltar. Pero en general creo que sí lo puedo leer tranquilamente. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Daniel. Gracias a todos y todas por participar, es muy valioso lo que me comentan. Sí quiero a lo mejor nada más esclarecer cuál es el objetivo de estas sesiones, ¿verdad? No vamos a entrar en la calificación manual de las pruebas porque nosotros no capacitamos en ese tema, sino capacitamos como por ejemplo en el tema del reporte, qué me arroja el reporte, cómo lo interpreto. Si bien ya viene una interpretación, ¿verdad? Em, pues por eso compramos el sistema, porque el sistema interpreta. Sin embargo, no integra la información. O sea, yo bajo el reporte y de pronto el reporte ahí me genera unos indicadores, unos temas. Miren, por ejemplo, aquí tengo evaluado un gerente de recursos humanos y ya me dice que tanto se acerca al perfil, pero la desventaja de este reporte es que me genera una interpretación aislada, una interpretación de esta prueba, luego otra interpretación de esta prueba, y entonces son interpretaciones como entes separados y no se integra la información. Entonces, nuestra tarea, nuestra chamba, decimos aquí en México, es pues hacer esa labor de integrar la información y de unir las variables para poder dar una mejor interpretación. Porque, ¿qué pasa? A veces podemos encontrarnos situaciones en las que pareciera contradecirse la psicometría, pero realmente no es propiamente una contradicción, ¿verdad? Y a veces ahí es donde nos pueden agarrar en curva los clientes y de pronto nos pueden llegar a cuestionar. Y si no nos sentimos seguros en esta parte, bueno, ahí es donde podemos a lo mejor no bajar la información de una manera adecuada. Entonces, mi objetivo es que ustedes conozcan qué significan todos estos indicadores, qué significa este colorcito de acá, qué significan estos puntitos que están por aquí, o sea, toda esa parte es bien importante para poder generar pues una interpretación, ¿sale? Ahora, les voy a pedir por favor que tratemos de tener como el micrófono silenciado, pero si hay alguien que quiere de pronto opinar, si quiere hacer alguna pregunta, con toda confianza puede detenerme en el momento que lo decidan, activar su micrófono y hacer su pregunta sin ningún problema. Voy a dejar de compartir otra vez y les voy a compartir pantalla. Ahí va. Listo. Perfecto. Bueno, este es el programa que ya les comenté, las pruebas que vamos a ver. Vamos a ver la interpretación de la psicometría, de hacerlo de una manera, digamos, como sin el texto, sin la ayuda del texto. Yo les voy a generar un reporte y sobre ese vamos a interpretar a un candidato. Y vamos a ver el tema de competencias. ¿Sale? Primero quiero empezar a platicarles que el sistema tiene muchísimas pruebas psicométricas, pero quiero platicarles de entrada, sobre todo a lo mejor Gabriela, Karina, que a lo mejor son nuevas propiamente en la plataforma, qué es lo que contiene y demás. A lo mejor los demás ya están como muy familiarizados con las pruebas que tiene el sistema y demás, a lo mejor ya las han manejado, pero sí para que todos estemos en el mismo contexto. Pixum tiene todas estas pruebas que están por acá. La idea es que apliquemos una prueba de cada columna que está por ahí a un candidato, para que de esta manera tengamos una batería psicométrica completa y podamos interpretar de una manera mucho más completa a un candidato. Es decir, aplicar una prueba de inteligencia, aplicar una prueba de comportamiento, una de personalidad y una de valores. Ese es el deber ser. Y así tenemos una batería psicométrica, que yo creo que en la carrera lo vimos, ¿verdad? Quienes somos psicólogos, pues se nos enseñó que en la medida que tengamos una batería completa, pues un mejor diagnóstico podemos hacer de una persona. Una sola prueba pues no nos va a dar gran información y no podemos emitir un diagnóstico con una sola prueba. Por eso la importancia de aplicar una prueba de cada segmento. Ahora, si ustedes observan, hay pruebas que miden inteligencia, otras que miden el comportamiento, otras miden la personalidad y otros miden los valores. Cuando hablamos de valores, no hablo de aspectos éticos, ¿verdad? Hablo aquí de valores, es decir, lo que yo valoro, lo que a mí me motiva, qué es lo que yo valoro, ¿de acuerdo? Ahora, de la parte de inteligencia, hay muchas pruebas, pero el objetivo es aplicar una prueba que vaya acorde
a las exigencias del puesto, ¿sí? Si yo voy a evaluar, por ejemplo, a un jefe, pues un jefe tiene que tener su propia prueba, ¿verdad? ¿Alguien me iba a preguntar algo? No. Ok. Entonces es importante que apliquemos la prueba que corresponde desde la parte intelectual, ¿verdad? Es decir, que a un director lo evaluemos más exigente, a un analista un poquito menos exigente, y entonces varían las pruebas, que lo vamos a ver más adelante. Sí, creo que alguien por ahí activó su micrófono. Si me ayudan a desactivarlo, por favor. Listo, muchas gracias. Ahora, de la parte de comportamiento hay dos pruebas, es Cleaver y LIFO. Siempre, 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 independientemente si es un director o a lo mejor si es un gerente o un analista, a todos les vamos a aplicar Cleaver y LIFO. De personalidad siempre, siempre vamos a aplicar el Gordon, y de valores siempre vamos a aplicar valores PSW. Ese es el deber ser. Y esas pruebas no varían, entonces no hay tanto como tema a que nos vayamos a confundir y de pronto, oye, ¿cuál era la prueba de personalidad que tenemos que aplicar o cuál era la prueba de valores? Bueno, siempre van a ser las mismas. De hecho, los perfiles ya están preconfigurados y ya traen asignadas estas baterías. Ahora bien, ¿qué pasa con la prueba de personalidad? El CP, esta pruebita de acá es una prueba de confianza que se aplica generalmente a puestos que tienen manejan información financiera o dinero o propiamente información confidencial. Esa es la prueba SP. PPB es una prueba de ventas y COSTIC también es una prueba de personalidad que profundiza un poquito más en factores de la personalidad, que como es una pruebita larga, la recomendación es que apliquemos Gordon. Es una prueba mucho más sencilla para la interpretación y para el candidato. ¿De acuerdo? Y Alport se utiliza mucho en el segmento educativo, sobre todo para temas de orientación vocacional y demás. Bueno, esa es la parte del Alport. Lo que yo quiero que de pronto nos llevemos como en contexto es que las pruebas que siempre vamos a tener que aplicar son Cleaver, LIFO, Gordon y valores. Siempre. Y la prueba de inteligencia va a variar dependiendo el puesto que estemos evaluando. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, voy a avanzar por acá y voy a ir a la parte de los niveles organizacionales. Pixum tiene 7 niveles organizacionales. Entiendo que ustedes solamente usan 4 con mayor frecuencia, que son directores, gerentes, jefaturas y analistas. Esos son los que nos vamos a enfocar el día de hoy. ¿Qué pasa con el nivel estratégico? Básicamente son los directores y son los gerentes. Esa es la batería psicométrica que les vamos a aplicar. Un funcional, lo mismo. Aquí estamos hablando de gerentes, subgerentes y altas jefaturas. ¿De acuerdo? Aquí ustedes tienen que ser muy consultivos a la hora de evaluar los candidatos que les propongan los clientes, ¿verdad? O sea, no lo que les propongan los clientes, sino más bien tenemos que ser muy consultivos a la hora de saber qué batería tenemos que aplicar, porque a lo mejor tu cliente tiene un puesto que se llama gerente de tienda y la tienda es de 5 personas. Y no es lo mismo un gerente de tienda de 5 personas que a lo mejor un gerente a nivel nacional que administra diferentes tiendas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, aunque los dos tengan la nomenclatura de gerente, realmente la exigencia no es la misma. Entonces, no nos casemos con lo que les estoy diciendo acá, que aquí te dice que el funcional son gerentes, sí, pero estamos hablando de gerentes con un rango muy alto, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quiénes son los coordinadores? Los coordinadores son las jefaturas, son las supervisiones, las coordinaciones, jefes de departamento, por ejemplo, bueno, ellos son los coordinadores. Y los ejecutores vienen siendo los analistas, los auxiliares, los asistentes, los practicantes, ahí entra. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el tema es, para poder saber cómo voy a evaluar a mi candidato y qué batería psicométrica se le aplica, tengo que tener a la mano una descripción de puesto que me diga cuáles son las funciones reales de esa posición. Me he encontrado con descripciones donde de pronto el puesto se llama jefe de tal, pero el jefe ese jefe tal cual, pues no delega, no toma decisiones, entonces no es propiamente un jefe, no es una jefatura, ¿sí?
Entonces sí es importante que veamos qué dice la descripción y con base a eso entonces tomamos un perfil que vaya acorde a lo que se requiere. ¿Dudas con los niveles? Estratégico, funcional, coordinador, ejecutor. No. Muy bien. Yo tengo Vamos. una pequeña duda, perdón, Brenda. Adelante. Y justo me surge de una pregunta que hoy está, que de un pedido que le hice justo a Juan, que es ahora la persona que maneja. Verás, nosotros estamos realizando un proceso de gerente general, que bueno, le pusimos finalmente como estratégico, pero te diría que comparándole con otros procesos de gerente general que nosotros hemos hecho en el pasado, tal vez esta gerencia es un poquito más chiquita, digamos, en el ámbito de la empresa que va a estar manejando. Y por el otro lado tenemos una persona, por ejemplo, de jefe de sistemas que le estamos evaluando para otro cliente, pero que esta persona en cambio tiene un perfil nivel gerencial. Entonces, por ahí las dudas me surge porque, bueno, hoy cuando queríamos colocarle o cuando Juan me dijo, porque le había pedido que lo haga con un nivel funcional, considerando a este gerente general, y me dijo, oye, no tenemos este tipo de perfiles como gerente general, solamente tenemos estratégicos. Entonces, bueno, le dije, finalmente ponle estratégico. Ahora, lo que quiero entender es cuál puede ser el impacto de que nosotros le pongamos uno o en otro nivel a una posición, digamos, desde nuestra lectura de esto, de que finalmente el rol va a tener, del rol que va a tener. ¿Qué pasa si en este ejemplo puntual le estamos evaluando a este gerente general a nivel estratégico, que desde la técnica creo que es lo correcto, pero qué pasa si en la vida real realmente este perfil, comparándole con otro gerente general que hicimos antes, no es tan alto? Claro, es muy buena pregunta. Fíjense que los niveles tienen una razón de ser. Quienes son psicólogos a lo mejor van a entender un poquito más el concepto, quienes no, les voy a platicar de qué se trata. Las pruebas psicométricas tienen baremos, ¿sale? Los baremos son las, por decirlo de alguna manera, como una tablita que te califica, te da un puntaje, ¿verdad?, de la persona y califica la prueba. Entonces, por ejemplo, Gordon, a pesar de que es una prueba de personalidad y que no hay respuestas correctas o incorrectas, hay baremos, ¿sí? Por ejemplo, hay 3 baremos, ¿sí? El baremo 1 se utiliza para nivel estratégico y funcional. El baremo 2 se va a utilizar para los niveles que van aquí, coordinador y ejecutor, y el baremo número 3 se va a utilizar para operativos. Entonces, en ese sentido, si tú tienes una persona, imagínense, evaluado en el puesto de analista de recursos humanos, pues el baremo que está utilizando es el baremo 2, el Gordon. Pero si tú mueves la persona a un perfil de gerente de recursos humanos, el baremo de Gordon es el 1, ¿sale? Entonces va a ser más exigente. Entonces ustedes van a ver que cambia incluso la gráfica. En ese sentido, la prueba de inteligencia también tiene sus propios baremos y es importante que veamos en ese ejemplo puntual que me pones, en qué nivel organizacional está el perfil, que ya me dices que está a un nivel funcional. A lo mejor no es lo más adecuado porque realmente no tiene una posición de tan exigente, a lo mejor debería ser realmente un coordinador. Y cuando tú ves un coordinador, incluso ya la prueba de inteligencia cambia, ya no es la misma inteligencia abstracta, ahora es Terman. Incluso el baremo de Gordon también cambió. Entonces, por eso es importante como primero revisar si el perfil que queremos evaluar se encuentra en el sistema. Si no se encuentra, entonces hay que crearlo. A lo mejor por nombre se va a llamar gerente general, ¿verdad? Pero el nivel organizacional en el que lo vamos a poner es un nivel coordinador, ¿sí? Los perfiles Perdóname Dime. perdóname que te interrumpa solamente para enfocarnos en la respuesta. Por ahí mi preocupación es que yo les pueda evaluar a estas personas ahorita con este nivel estratégico y que eso haga que me salgan resultados bajos. ¿Eso es posible? O sea, esa es una posibilidad. Exacto, y justamente por eso son los baremos, que aquí lo que hicimos fue ponerle un nombre de nivel. Sí, en la medida que pongamos un nivel de estos, pues la persona va a salir más baja, ¿sí? Y a lo mejor no sale bajo porque es un candidato malo, sino porque estamos evaluándolo de una manera muy exigente.
cuando el puesto no requiere tanta exigencia. Lo mismo va a pasar, o sea, a lo mejor, imagínense que alguien con licenciatura lo evalúo acá con un bar, me explico, entonces va a salir súper bien, pues sí, pero realmente lo estás evaluando con un nivel de exigencia muy bajito. Ahora, lo que entiendo es que sí puedes ir moviendo, ¿no? O sea, la persona pudo hacer su prueba en este momento a nivel estratégico, pero nosotros el día de mañana vemos que tal vez tuvo un resultado bajo y sí le podemos mover tal vez a funcionar. Exacto, que el deber ser, sí, sin problema, lo puedes cambiar. El deber ser es, bueno, desde un inicio tener ya el perfil, evaluándolo y fijo, ¿verdad? Para tener una misma tablita de exigencia y no estar, por este candidato le fue mal, entonces lo muevo a funcional, pero este le fue bien, entonces lo muevo a estratégico. No, el deber ser es como tener un perfil ya destinado con un nivel de exigencia y a todos los candidatos los voy a evaluar en ese perfil. Sí, de acuerdo, sería un cambio para todos los candidatos. Perfecto, Brenda, muchas gracias. No, de nada. Muy bien, entonces esa es la parte de los niveles. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas, hasta aquí? Ok. Ahora, para que tengan también el contexto, el sistema tiene puestos, perfiles que están a nivel operativo alto, medio y básico, que esto estamos hablando de un nivel operativo ya un poquito más bajo, es decir, el operativo alto son personas que tienen nivel técnico, preparatoria, el operativo básico, los que tienen un nivel, le llamamos acá secundaria, ¿sí? Y el operativo básico es el nivel más básico, el nivel escolar más general, primaria, ¿sí? Entonces, generalmente, digo, ustedes van a estar jugando en ese sentido con estratégicos funcionales, coordinadores, ejecutores. Ahora, la mayoría de las pruebas se pueden perfilar, sin embargo, hay algunas que no. Por ejemplo, las de valores, porque yo no puedo decir, esta persona debe tener la motivación para ayudar a los demás porque el puesto es de servicio a clientes. No. Las motivaciones no se perfilan, pero el resto sí. ¿Y qué es un perfil? Un perfil básicamente es destinar o, digamos, como definir cuáles son las características que necesitas de tu candidato o características que necesitas que tenga el candidato para ejecutar un puesto. Características de personalidad, características intelectuales, características conductuales, para que eso en conjunto te dé una habilidad. ¿Sí? Por ejemplo, imagínate que tú quieres a alguien de ventas. ¿Qué características de personalidad pedirías a alguien de ventas? ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿O cómo debería de ser? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo debería ser un vendedor en aspectos de personalidad? Pues bastante sociable, buena comunicación. Sociable, ¿verdad? Relacionamiento. Negociación. Un poco más extrovertido. Un poco más extrovertido es la clave, ¿verdad? O sea, tiene que ser sociable. No vamos a perfilar a alguien que sea tímido, a alguien que no platique, alguien. No, necesitas a alguien que tenga esa habilidad para establecer nuevos contactos. Ok, ahora características intelectuales. ¿Qué pedirías desde la parte intelectual para un vendedor? Brenda, cuando tú te refieres a características intelectuales, yo puedo pensar algo, pero no sé si está bien lo correcto. Entonces, más o menos, ¿hacia dónde se va esto de las características intelectuales? Ok, por ejemplo, vamos, quizá a lo mejor como procesos que pudieran ser a lo mejor más administrativos, es decir, la persona tiene que saber, por ejemplo, manejo de números, esa es como una característica intelectual. O, a ver, la persona tiene que saber cómo tomar decisiones, la persona tiene que analizar, la persona tiene que profundizar, la persona tiene que planificar o tiene que, me explico, o sea, como temas que requieran más del intelecto, más que de cuestiones de cómo soy en mi esencia, ¿sí? Por ejemplo, eso lo vamos a ver cuando tengamos la descripción de puesto. Muchas veces el perfil te dice, oye, la persona tiene que planificar o tiene que argumentar o tiene que negociar o tiene que
delegar, etcétera, eso también te va a decir qué características necesitas. Pero bueno, lo vamos a ver a detalle cuando veamos las pruebas de inteligencia, no se preocupen. ¿Sale? No me quiero como adelantar en ese tema. Pero bueno, regresando al tema del perfil, a lo que iba es, un perfil es básicamente establecer qué características tienes o requieres para el puesto, y ese perfil lo tienes que establecer en cada una de las pruebas que vamos a aplicar, a excepción de la prueba de valores. ¿De acuerdo? Ahora bien, el reporte que ustedes van a encontrarse va a generar un indicador que se llama rendimiento. Es ese numerito que viene en la parte superior derecha del reporte que te dice esta persona tiene un 87.3. Ok, pero ¿qué significa eso, verdad? Y con base en qué lo voy a comparar. Bueno, es esta tabla que a lo mejor si la tienen por ahí impresa o en foto, les va a ayudar mucho, porque no, los colores de pronto no nos los vamos a aprender de memoria de un día para otro, ¿verdad? Entonces, sí se vale tener acá una fotografía, un acordeón, le decimos acá, que me ayude a decir, es azul, ¿cómo es que es azul? Ok, es óptimo, ¿sí? Entonces, ese rendimiento te dice que tanto se acerca a las características que tú estableciste en el perfil de puesto, en conjunto. Entonces, 0 a 60 es baja adecuación, significa que la persona pues no reúne lo que tú especificaste. 61 a 70 te dice que la persona está con reservas, o sea, que tienes que revisar las áreas de oportunidad que tiene la persona y ver cómo impactan en el puesto. De 71 a 77 quiere decir que la persona tiene un rendimiento adecuado. Aquí ya podemos considerar que la persona quizá es contratable. Sin embargo, tienes que analizar muy bien cuáles son las áreas de oportunidad que tiene la persona. Óptimo significa que es adecuado para el puesto, pero de todas maneras tienes que revisar las pruebas, ¿verdad? No porque nos diga ahí el sistema que es súper bien, óptimo, no significa que ya es contratable. Hay que ver qué áreas de oportunidad tiene y qué recomendaciones le vamos a dar al cliente. Y el más alto es el sobresaliente, que es de 87 a 100, que te dice que el candidato tiene un alto potencial para desempeñarse en el puesto, y aunque sea verde, tienes que revisar todas las pruebas, ¿sale? Entonces, esta tablita y este indicador te habla del rendimiento. Ahora, vamos a empezar con las pruebas de inteligencia, ¿sale? Vamos a empezar con el TERMA, que a lo mejor es la prueba más común. No sé si todas y todos lo conocen, el TERMAN. Sí, yo sí. ¿Sí? ¿Hay alguien que no lo conozca? Yo. Ok, muy bien. Ahorita se los presento, no pasa nada. Bien, la inteligencia, pues bueno, este es un factor bien importante, chicos y chicas, porque nos va a hablar de la capacidad que tiene una persona para solucionar problemas. Y casi todas las pruebas nos van a dar un indicador que se llama CI, o sea, que es el coeficiente intelectual. Digo casi todas porque hay una que no lo arroja, que es el Wonderlic, pero no es una prueba que ustedes apliquen. Entonces, el TERMAN sí nos va a generar este indicador. La capacidad intelectual, cómo es que se clasifica o cómo es que se delimita o qué es ese numerito que está por allá. Bueno, cada prueba tiene una tabla que te dice de tanto a tanto es un rango bajo, de tanto a tanto, por decirte, de 78 a 85 es inferior, de 86 a 92 es superior, etcétera, ¿sí? Cada tablita, cada prueba tiene su propia tabla, y ahorita les voy a presentar la tabla que tiene TERMAN. Entonces, ¿eso para qué te sirve? Es para que tú puedas ver la capacidad intelectual que tiene la persona, si está promedio, si está por arriba del promedio, por debajo, si está como muy por debajo, etcétera, ¿sí? Esa es la capacidad intelectual. Entonces vamos a ver el TERMAN, que el TERMAN, les digo, se aplica para nivel coordinador y ejecutor, que en otras palabras son jefaturas o analistas. Ojo, aunque la misma prueba se aplique para dos niveles diferentes, es diferente a la hora de calificar. O sea, si yo evalúo a un vendedor y a un jefe de ventas, aunque sea la misma pruebita que les vamos a aplicar, a la hora de calificar es diferente por el tema de los baremos. ¿Se acuerdan que les dije? Entonces, cada nivel tiene su baremo
y va a ser como diferente. Ahora, déjenme salirme de acá. Quiero presentarles el tema. Tiene una hojita de respuestas y tiene un cuadernillo, es este. Les voy a presentar la prueba como si la fueran a aplicar a papel, ¿sale? Si lo aplican en línea, bueno, el sistema determina los tiempos y demás. Esta es, si lo aplicaran a papel, este es un cuadernillo de aplicación, este no se raya, este se le entrega al candidato para que pueda leer las preguntas, pero realmente donde va a anotar las respuestas es en esta hojita de respuestas, ¿sí? Si ustedes se fijan, cada columna, bueno, en este caso no lo dice, no lo expresa, pero les explico, cada columna significa un ejercicio o una serie de Terman. Terman tiene 10 series. Ahora, cada serie tiene un ejercicio de práctica que es para que la persona resuelva el ejercicio que viene en la parte de abajo. Ahora, esta prueba como tal tiene, este ejemplo que les estoy mostrando es la prueba original. Sin embargo, ustedes deberían de tener una versión que está diseñada para Latinoamérica, que lo que hicimos fue cambiar esta pregunta, ¿sí? Porque esta es una pregunta específica de México. Y entonces nos decían clientes, oye Brenda, pero ¿sabes qué pasa? Que el candidato se asusta, o sea, esto ve que, pues, quién sabe quién será Morelos, Zaragoza, Iturbide, Hidalgo, entonces no los conoce, el candidato se asusta, se predispone y entonces a lo mejor va a salir mal acá. Y realmente dentro de acá solo hay una pregunta que aplica para México, que es esta, que es la mayoría de nuestras exportaciones salen por, y estos son puertos de México. Esta pregunta también cambió y en lugar de poner esta pregunta la cambiamos por, creo que eran continentes, si no estoy mal. Pero de ahí en fuera toda la prueba es la misma, ¿sale? Cada prueba tiene un tiempo delimitado. Esta es la serie número 1, estos son los ejercicios. Luego está la serie número 2, instrucción, ejercicio de práctica, resolvemos dudas. Si no hay dudas avanzamos y avanzamos a la serie número 3. Y cuando lo estamos aplicando a papel, aquí es bien importante delimitar que hay un tiempo para contestar la serie. ¿Sí? Desde la instrucción hay que ser bien claros con el candidato y explicarle que vamos a resolver un ejercicio de práctica, que si hay dudas ahí se resuelve. Le vas a dar 2 lápices con buena punta, si es posible hasta un sacapuntas, no sé si se llama así en su país. Borrador, también una goma para que la persona pueda borrar por si se equivoca. Eso es bien importante. Y bueno, ya una vez que termina esto, ya la persona no se puede regresar a una serie anterior, va avanzando conforme pues cada una de las series, ¿sí? Esa es la manera en cómo se aplica. Al final la persona te entrega esta hojita de respuestas y esta es con la que vamos a capturar después en el sistema, ¿sí? Ahora, hay 2 series, que es la serie número 5, que es de problemas numéricos. No sé si les ha pasado, pero muchas veces la serie número 5 se queda como que hasta el 4 o 5, ¿no? Son muy poquitos ejercicios los que se contestan. Y también la serie número 10, esta que está al final, son series numéricas también. Esa también suele salir un poquito baja. Y es importante, se me pasó a decirles, que le des también una hoja en blanco al candidato porque hay que hacer operaciones matemáticas. Está prohibido usar la calculadora. Entonces es importante hacer eso, ¿de acuerdo? Ya una vez teniendo esto, les digo, esto se captura al sistema. ¿Alguien quiere complementar algo con esta prueba? ¿Algo que se me esté pasando? Ok. Bien. Bueno, esa es la pruebita del Terman. Les digo, si lo aplican en línea, la ventaja es que el sistema le va mostrando al candidato cuánto tiempo tiene para contestar cada serie y una vez contestada la serie ya no se puede regresar a una serie anterior. Si termina antes del tiempo, pues puede darle clic en terminar, aunque le quede 30 segundos, no pasa nada, si es posible en el sistema. Ahora, aproximadamente la gente tarda unos 45 minutos en contestarla. Esto a lo mejor seguramente ya lo saben.
Lo que me interesa es que nos enfoquemos en esto que está por acá. Según Terman, tiene tres tipos de inteligencia, o existen tres tipos de inteligencia. Y según Terman son la inteligencia verbal, la inteligencia abstracta y la inteligencia funcional. ¿Y eso para qué me sirve saberlo? Bueno, sí te sirve porque al final es importante saber qué es lo que más se destaca en la persona. Todos generalmente tenemos un tipo de inteligencia más desarrollado que otro, ¿verdad? A lo mejor hay quienes tienen más inteligencia verbal y sus procesos de comunicación son mucho más efectivos, mucho más claros, o hay quienes se le dan más los números, ¿verdad? Entonces se le facilita hacer problemas matemáticos, se le facilita encontrar soluciones a problemas, se le facilita encontrar alternativas, bueno, pues eso es inteligencia abstracta. O hay quien tiene un tipo de inteligencia más funcional, lo cual le permite responder ante las situaciones, es decir, anticiparse situaciones, organizarse, saber priorizar, aprender, etcétera. Entonces, es importante que sí podamos encontrar qué tipo de inteligencia tiene la persona, porque vamos, si es ventas y la persona tiene inteligencia verbal, pues seguramente se le va a dar muy bien los procesos de comunicación, de negociación. Si la persona va a un puesto a lo mejor más de tareas, de procesos y tiene inteligencia abstracta, pues le va a ir muy bien, ¿sale? Pero también te sirve para saber, oye, la persona como que está destacada en un tipo de inteligencia que no es tan necesaria en el perfil, ¿cómo le va a ayudar o le va a perjudicar eso? Realmente no es que le vaya a perjudicar, sino más bien cómo le va a ayudar o cómo le podemos ayudar al candidato a potencializar todo lo que tiene, ¿sí? Esta es la inteligencia verbal. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, la inteligencia verbal? Sus variables. Ok, yo. Verbal, información, cultura general, memoria, juicio, juicio lógico, sentido común, vocabulario, lenguaje, cultura. Muy bien, muchas gracias. Aquí lo que nos habla es, la inteligencia verbal te habla de cómo almacenar la información, ¿verdad? Fuera de conocer qué ejercicio tiene la prueba y demás, porque eso ya lo saben. Lo que me interesa es cómo podemos aterrizar estas variables en la vida real. Por ejemplo, el vocabulario es la capacidad que tiene una persona para externalizar sus ideas, ¿verdad? Para comunicarse tal cual. El juicio es este sentido común, esta lógica que es lo que nos hace sobrevivir y lo que nos hace tomar decisiones y lo que te dice que, oye, eso está caliente, no lo tomes porque te vas a quemar. Ese es el sentido común, en verdad, es el juicio, que nos permite aprender, internalizar de las experiencias. En algún momento ya tocaste algo caliente y te quemaste y ya aprendiste que eso no se toca, ¿verdad? Entonces eso te permite internalizar. A lo mejor es un ejemplo muy bobo, pero es así en la vida real, ¿sí? Y la información, bueno, tiene que ver con la memoria, o sea, yo necesito a alguien que trate de memorizar, no que trate, sino que tenga el alcance o la habilidad para memorizar gran cantidad de datos, porque hoy el puesto va a un tema de auditorías o va a lo mejor, tiene que aprenderse muchos códigos internos, bueno, la información te habla de eso. Y generalmente son personas que les gusta como leer más, informarse más, documentarse y eso les va generando un acervo cultural, ¿sí? Ahora vamos con la inteligencia abstracta. ¿Alguien que me ayude a leerla, por favor? Síntesis, resumir y relacionar información, concentración, resistencia a distracción, manejo de números, análisis, comparar y examinar situaciones, abstracción, comprensión, conceptualización. Ok, muchas gracias. La inteligencia abstracta nos habla de cómo procesa una persona la información, o sea, hay personas y hay vocaciones para todo, ¿verdad? O sea, a mí los números como que de plano no se me dan. A mí la parte como que, a lo mejor la parte de la, vamos, que hay aquí, síntesis, concentración, análisis y abstracción. Por ejemplo, la síntesis. La síntesis es la capacidad que tenemos para, por ejemplo, lo que ustedes hacen, ¿verdad? Donde comparan un candidato con otro candidato y entonces ven los pros, los contras,
comparan alternativas, eso es y bueno, también es la parte de, bueno, ese es el análisis, pero la síntesis es como resumir la información. Es decir, cuando yo le presento un candidato a mi cliente, pues le presento la parte importante, ¿verdad? Lo que hay que profundizar, pues quizá lo hago, pero realmente esto es lo importante en mi candidato, estas son sus habilidades, estas son como sus áreas de oportunidad y yo te recomiendo esto, ¿sí? La concentración es el manejo de números tal cual y la abstracción es el nivel de comprensión. Hay personas que rápidamente te comprenden una idea y hay personas que se tardan un poquito más en comprender una situación. Entonces, esa es la inteligencia abstracta. ¿Qué puestos van acá? ¿Qué puestos se les ocurre que van en la inteligencia abstracta? Yo creo que, por ejemplo, puede ser un contador. Ujú. Un contador, los de sistemas, ¿verdad? General como puestos administrativos que manejan información, que manejan datos, etcétera, es inteligencia más abstracta. Y por último, la inteligencia funcional te habla, por ejemplo, de cómo responde. La planeación es anticiparse a situaciones, a problemáticas, etcétera. Bueno, eso es la planeación. Em, por ejemplo, ahorita ya muchas empresas están con la planeación de objetivos de este año y entonces, ¿qué tienes que hacer? Ok, estos son mis objetivos que tengo que cumplir, estas son mis tareas con las cuales voy a cumplir estos objetivos, pero hay situaciones que de pronto tenemos que tomar en cuenta, amenazas que nos pueden a lo mejor impedir lograr los objetivos, ¿verdad? Y cuando estamos armando nuestro FODA, entonces tenemos que ver esos puntos importantes, porque oye, ¿qué tal si la economía, algo sucede? ¿O qué tal si de pronto pasa esto? ¿O qué tal si hay recorte personal, etcétera? Bueno, pues eso es importante contemplarlo en el alcance de nuestros objetivos. Y una persona que planea, que anticipa, em, que va más allá, que tiene esta imaginación, pues entonces cuando se le presenta una dificultad va a reaccionar de una mejor manera que alguien que a lo mejor no lo contempló. Eso es la planeación. Y la organización es saber priorizar, ¿sí? Y no nos vayamos tan lejos. En el día a día, tú te sientes en la mañana, llegas a tu trabajo y tú tienes un montón de cosas que hacer y de pronto tú sabes qué es lo más importante, porque si no, eso le va a afectar a otro y a otro y a otro compañero y entonces ya hicimos una cadenita de algo que pudimos haber hecho, ya le afectó a muchas personas. Entonces, la priorización es una habilidad que no todos la tienen y es importante también en ciertos puestos. Y la atención facilita también mucho el aprendizaje, em, tal cual la definición de la variable significa mantener la atención en algo sin distraernos, pero también em, como en la metodología nos habla de una variable que tiene que ver con el aprendizaje, ¿sí? Esas son las variables de Terman. ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos entonces a hacer un pequeñito ejercicio, ¿de acuerdo? Imagínense que necesitamos una persona que tenga habilidades de comunicación, ¿ok? Habilidades de comunicación. ¿En cuál de estas variables que están acá ustedes se fijarían? ¿Qué sería lo más importante ver en el candidato? Quiero ver si alguien tiene la habilidad de comunicación. Puede ser en vocabulario. Vocabulario tal cual, ¿verdad? Sencillo. Ahora, quiero a alguien, por ejemplo, que tenga la habilidad para tomar decisiones, Análisis, análisis. ¿Qué más para la toma de decisiones? juicio, El juicio, juicio, ¿verdad? Definitivamente el juicio y el análisis es bien importante. Ok. Ahora, quiero a alguien que tenga cierto enfoque en resultados.
Podría ser en concentración también. Del manejo de números. No, enfoque resultado. Ajá. En Ajá. abstracto. Pudiera ser. Puede ser, Pudiera sí. ser. Tal vez. ¿Cuál, perdóname? Síntesis. Síntesis, pudiera ser. Yo creo que hay otras más, ¿verdad? A lo mejor esas ayudan, pero hay otras que se enfocan un poquito más. O sea, imagínense una persona, Organización. la organización, ¿verdad? Y también la planeación, ¿sí? Imagínate que quieres a alguien que tenga la habilidad para delegar. ¿Creen que algo de Terman me pueda servir? ¿Algo que en lo que me tenga que fijar? Igual organización. La organización, exactamente, ¿sí? Muy bien. Alguien, por ejemplo, que necesite innovar. Análisis. El análisis, súper bien. ¿En qué más? Atención también. ¿La que, perdón? Atención. La atención pudiera ser. Yo creo que La el análisis abstracción. va un poquito más el análisis y la abstracción, ¿verdad? O sea, alguien que innova tiene que pensar la problemática y lo que propone tiene que solucionar una problemática, ¿verdad? Por eso tiene que tener la habilidad de análisis, de comprender. Entonces, esa es la parte de innovación. Entonces, de pronto, aunque veamos el Terman como, pues ahí está, ¿verdad? Ahí están las variables, sí, pero realmente son factores que alimentan una competencia. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, realmente yo creo que en el Terman andamos muy bien. Es una prueba que conocen un poquito más. Perfecto. Ahora, vamos a ir a los tiempos de aplicación. Aquí se los voy a dejar. Ahí vienen ya los tiempitos para que los puedan consultar. No es algo que nos tengamos que aprender de memoria, no pasa nada. Ahí están los tiempos. Por si llegaran a aplicar la prueba manual, que yo me imagino que no es la idea y menos por la pandemia. Pero bueno, nunca está de más. Ahí están los tiempos. Ahora, vamos con los indicadores. Cuando tú bajas el reporte de la prueba de inteligencia, te va a dar ciertos indicadores que ya dijimos que es el CI. El CI es ese numerito que te va a decir, eso se traduce en las habilidades intelectuales que tiene una persona y ese numerito se compara con base en una tabla, ¿verdad? Es el coeficiente intelectual. La eficiencia que te dice, pues la efectividad de las respuestas, ¿sí? De la prueba. El rendimiento, que es la adecuación al puesto, ¿se acuerdan? Y por último, el excedente. El excedente te va a decir que tanto una persona sobrepasa lo que tú estás requiriendo para el perfil. Y bueno, ustedes saben perfectamente qué pasa cuando contratamos a alguien que excede al perfil, ¿verdad? ¿Qué pasa en esos casos? Está sobrecalificado y es un riesgo. Y es un riesgo. Hay de dos, ¿verdad? O es muy buena noticia o es muy mala noticia. O sea, está sobrecalificado y a lo mejor es mala noticia si el puesto y si ya no va a haber un tema de desarrollo, ¿verdad? Porque la persona tiene un potencial intelectual que le va a permitir aprender más, que le va a permitir explotar aún más su talento. Y si no se le da la oportunidad, pues al poco tiempo se nos va a aburrir y se nos va a ir, ¿sí? Pero es una excelente noticia cuando a la persona se le va a hacer un plan de desarrollo, cuando hay oportunidad de crecimiento en la empresa, en ese puesto. Y entonces dependiendo cómo lo vayamos a manejar en la empresa. Y es importante ver el contexto en el cual estamos evaluando al candidato, ¿sí? No siempre va a ser malo o no siempre va a ser bueno. Ahora, estos son los baremos que tiene la prueba, ¿sí? En el caso de Terman, el baremo 1 lo bautizamos con el nombre de coordinador y el baremo 2 lo bautizamos con el nombre de ejecutor. Realmente, chicos, para que tengan el contexto, originalmente la prueba tiene el baremo 1, nada más. Pero nos dimos cuenta que en la vida real la gente salía muy baja, o sea, no muy baja, pero sí salía baja y decíamos, híjole, pero son profesionistas, ¿por qué salen bajos? Bueno,
Entonces lo que hicimos nosotros fue hacer un baremo 2, o sea, la tablita, le sacamos un copy-paste y entonces lo que hicimos fue hacer una tabla un poquito más sencilla o menos exigente que el baremo 1. Y entonces por eso ahora tú tienes la posibilidad de evaluar a una persona a nivel ejecutor o a nivel coordinador. Y esta tabla la hicimos con base en estadísticos que tenemos de todos nuestros clientes, ¿sale? Entonces eso fue lo que nos permitió hacer este baremo, ¿sí? De tal manera que si tú estás aplicando la misma prueba a un jefe de recursos humanos y a un analista de recursos humanos, aunque sea la misma prueba, a la hora de calificar va a ser, pues evidentemente más exigente con el coordinador, que es el jefe, y menos exigente con el ejecutor, que es el analista. ¿De acuerdo? ¿Todos sabemos qué significan estas siglas de aquí o hay alguien que no sepa? Con toda confianza. Yo no sé. ¿No? ¿Alguien que me pueda ayudar a explicar qué significan estas siglas, por favor? Inferior al término medio, alto, superior al término medio y superior. Sí. Empieza desde inferior, ¿verdad? Inferior al término medio bajo, término medio alto, superior al término medio y superior. Muchas gracias. El deber ser, chicos y chicas, es que una persona salga a partir del término medio hacia arriba, ¿verdad? Ese es como el panzazo, decimos aquí en México, ¿verdad? Pero esa es la calificación aprobatoria. Siempre estamos esperando que un candidato salga en término medio hacia arriba. Si tú ves que una persona sale en inferior al término medio o término medio bajo, quiere decir que la persona tiene un potencial por debajo de lo esperado y entonces no es un candidato adecuado. Puede ser que lo estemos evaluando con una prueba un tanto exigente. A lo mejor vamos a suponer, es una persona que llegó hasta nivel primaria y le puso el Terman, pues evidentemente va a salir ahí en esos rangos, ¿sí? Porque es una prueba un poquito más exigente por el tipo de ejercicios que tiene. ¿Alguna duda hasta aquí? Solamente quisiera confirmar algo, y es el coeficiente intelectual es uno solo y no importa, siempre va a ser el CI 1. Sin embargo, aquí con la información, el hecho es de que cuando usas el baremo 1 o 2, lo que sí va a pasar es que los términos medios o las escalas, el grado de volatilidad del coeficiente intelectual puede tener para una posición de ejecución un menor término medio, pero el coeficiente intelectual es el mismo. Es correcto. Imagínate que la persona o las dos personas sacaron un CI de 115. Pues esa parte fue el mismo CI, lo que cambió es el rango donde lo ubica, ¿sí? Incluso, es más, imagínate que evaluaste a una persona en el puesto de analista de recursos humanos, sacó 115, y en el 115 a nivel ejecutor fue un superior al término medio. Pero por temas de desarrollo, imagínense que al cabo de, no sé, 2 años promovimos a esta persona jefe de recursos humanos, le volvimos a aplicar la prueba y volvió a sacar 115. Pero como el nivel es más alto, pues ese sigue siendo el mismo, lo único que cambió fue el rango donde ubica la persona. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Ahora incluso vamos bajó. Incluso bajó en tu ejercicio, porque era superior de término medio y pasó al ser ascendido a término medio alto. Exacto, pero el CI sigue siendo el mismo. El CI sigue siendo el mismo, perfecto. Ahora quisiera validar ese término medio 106, 110 de coeficiente intelectual. ¿Está validado a la fecha? He escuchado en algunas obras que el coeficiente intelectual de este momento estaría como en 112 y llegando inclusive a 118 por la supermente. Ok, fíjate que la prueba que tenemos acá es la prueba original y tal cual a eso no se le ha movido nada, entonces es lo que tenemos actual.
Ujú. Ok. Ahora, con el caso de inteligencia abstracta, que es una prueba que nosotros diseñamos, ahí sí hicimos un ajuste, o sea, con base, eh, pues en cómo salió la población y demás. Digo, ustedes saben cómo se construye una prueba. em, Ahí sí la tabla es un poco diferente al Terman. Se parece, pero es un poquito diferente considerando eso que mencionas. Ok. Pero Terman sí es la prueba original. Ok, gracias. Ahora, vamos a la gráfica, ¿sale? La gráfica, aquí tengo una chica que va para el puesto de soporte. Yo creo que todos y todas estamos familiarizados con el puesto. Ella tiene 40 años y ella estudió ingeniero en sistemas computacionales. ¿Ok? Indicadores están en la parte de arriba: eficiencia, rendimiento, excedente, CI, clasificación y color. Ya todos y todas sabemos qué significan esos indicadores que están en la parte de arriba, ¿ok? Ahora, quiero que vean la gráfica. Hay dos líneas, una roja y una azul. La línea roja, perdón, representa el perfil de puesto, lo que estamos buscando para la persona. Ahora observa esa línea roja, enfócate solo en esa línea roja. Esa línea roja tiene unos puntos rojos. Esos puntos rojos significan que esa variable es clave, de hecho se llama clave, ¿ok? Es clave, es vital para el puesto que un ingeniero de soporte, por lo menos para este puesto, tenga síntesis, concentración, análisis, abstracción, organización y atención. Y el coeficiente intelectual. Es vital, ¿ok? Y la línea azul representa al candidato, que en este caso es Ana Laura. ¿Ok? Ahora, veamos en la parte de abajo, desde inferior hasta superior. Ya sabemos que inf significa inferior, inferior al término medio bajo, término medio alto, superior al término medio y superior. Ahora, un perfil siempre lo van a ver a partir de 4, o sea, a partir del término medio hacia arriba. Nunca lo vamos a ver perfilado en 3, en 2 o en 1, porque, por ejemplo, yo no necesito quizá vocabulario en una persona de soporte, pero no porque no lo necesite lo voy a perfilar en 1, porque perfilar en 1 significa deficiente eh, capacidad para comunicarse. Y no, o sea, mínimo necesito que esté promedio. Por eso significa, por eso ven aquí el vocabulario a nivel término medio, pero sin puntito. O sea, no es clave, no es tan importante como el resto de las variables que sí tienen un puntito. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante. A la hora de dar lectura al reporte, paso número 1, observa la línea roja, observa los puntos rojos y eso es lo importante o las características principales que te están pidiendo para el perfil. ¿Ok? Considerando que el perfil debe estar bien hecho, ¿verdad? O sea, partiendo de eso. Ahora, dijimos que si ustedes aquí observan, le puse numerito a cada siglas para evitar decir superior al término medio porque está muy largo, entonces mejor decimos un 6. Literalmente contamos los cuadritos, del 4 al 7 es donde se perfila. Dijimos que existen 3 tipos de inteligencia. ¿Cuáles son los 3 tipos de inteligencia? Michelle, ¿tú te acuerdas cuáles tipos de inteligencia existen? Según Terman. ¿Dijiste que son 4 o son 3? 3. Ya, yo puedo decirlo. A ver, muy bien. Michelle te lo dijo. Sí, adelante. Verbal, abstracta y funcional. Verbal, abstracto y funcional. Muy bien. Ahora, observemos la línea azul. O sea, Ana Laura. ¿Qué tipo de inteligencia sobresale en Ana Laura? Verbal y funcional. Verbal, muy bien. Veamos el perfil otra vez. La línea roja. ¿El puesto necesita inteligencia verbal? No, No, ¿verdad? ¿Por qué? no, ¿Cómo sabemos porque, que no?
porque requiere de inteligencia abstracta y funcional. Es un ingeniero de soporte que requiere un pensamiento analítico, requiere un pensamiento crítico, un pensamiento abstracto con el propósito de crear, de desarrollar, de entender, hacer análisis y responder. Por lo tanto, requiere capacidad de inteligencia abstracta y funcional. Ok. Y si tú lo ves en el perfil, ¿dónde ves eso? ¿Cómo sabes que requiere eso? En la descripción del perfil de la posición, ahí lo debería entender. Ahí lo debería tener. Y además porque la línea roja pues no tiene puntos en la inteligencia verbal, ¿verdad? No tiene claves, Sí, ¿verdad? de lo O que sea, acabas de decir, claro, así es. tal cual. Y es lo que comentaste, o sea, la persona requiere todo esto. Entonces, por eso es que los puntos están justo en la inteligencia abstracta y funcional. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Ok. Entonces, ella me dijeron sobresale en inteligencia verbal. ¿Eso qué significa? ¿Eso cómo le ayuda? ¿Eso cómo lo interpreto? Le ayuda a manejar su comunicación para trabajar, desarrollar interrelación con su cliente interno. Sin embargo, no solamente requiere eso, sino más bien lo que ya dijimos antes. Le va a ayudar mucho en su desarrollo de interrelaciones, de trabajo en equipo y comunicación en general. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Paso número 1, vi el perfil, vi la línea roja, vi los puntos rojos, me fijé cuáles son las claves para el puesto. Paso número 2, observo la línea azul que es Ana Laura y observo qué tipo de inteligencia de pronto sobresale en ella. Paso número 3, entonces voy a empezar a ver cuáles son las fortalezas de Ana Laura. ¿Se fijan que todavía no me fui a los indicadores? Eso lo voy a ver al final. Porque si yo veo acá y digo Ana Laura, sobresaliente, sí, contratada, vámonos, y no hice ese análisis, de pronto no vamos a tener los argumentos suficientes, que a lo mejor es obvio que se los diga, ¿verdad? Pero sí es importante primero, antes que ir acá, ir a la gráfica. Ahora, vamos a empezar a fijarnos cuáles son las fortalezas que tiene Ana Laura. ¿Y cómo voy a saber las fortalezas? Bueno, pues comparo el perfil con la línea azul. O sea, vamos a empezar por las claves. Síntesis. Síntesis está por encima del perfil, por lo tanto es una fortaleza. ¿Ok? Análisis, fortaleza. Planeación, bueno, por acá la organización está por encima del perfil fortaleza y por acá fortaleza. Ahora me voy a ir con las que también son fortalezas, pero no son claves, o sea, capacidad intelectual, bueno, esa sí es fortaleza, se me pasó por acá. Información, fortaleza, 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 fortaleza. Ahí se me fue muy grande ese. Ok. Ya empecé a ver cuáles son las que tienen mayor fortaleza en este candidato. 4, 5, 6, 7, 8 fortalezas. Ahora voy a empezar a ver cuáles son las áreas de oportunidad que tiene esta persona. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que tiene Ana Laura? Concentración, Concentración. Muy bien. ¿Y cuál más? abstracción, Y abstracción. ¿Se fijan? 2 áreas de oportunidad versus 8 fortalezas. De entrada, la candidata va ganando, ¿verdad? O sea, tiene como mayor fortalezas que áreas de oportunidad. ¿Cómo voy a interpretar las áreas de oportunidad? Aquí me gustaría escuchar cómo lo hacen. Pero nuestra sugerencia es observo el perfil, observo la persona y observo cuántos cuadritos hay de diferencia con respecto al perfil. Observo el perfil, observo la persona y observo cuántos cuadritos hay de diferencia. En nuestra experiencia, cuando vemos un cuadrito de diferencia, la verdad no es algo crítico, no quiere decir que no es área de oportunidad, significa que no es algo crítico por lo cual yo vaya a decidir que no voy a contratar a alguien. No, simplemente todos tenemos áreas de oportunidad.
¿verdad? Sin embargo, significa que no es algo tan delicado o tan crítico. En su experiencia, ¿qué opinan de esto? Me gustaría escuchar cómo lo hacen. Esto también de los cuadritos podría tener algo que ver con en qué posición se encuentra. Por ejemplo, si se encuentra en un término medio bajo o que no en comparación al término medio en el que está el perfil. Entonces, quizás yo me basaría por eso. O sea, si es que veo que el perfil, el puntito rojo está en el término medio y la persona que tiene una oportunidad de mejora que está tan solo en término medio bajo, entonces quizás no es como tan malo, ¿no? A una diferencia en la que esté, digamos, en un inferior o algo así. Exacto, exacto, eso es muy buen punto. Em, Me estoy distrayendo un poquito porque nosotros trabajamos desde casa, perdónenme, y estoy escuchando unos niños que andan jugando por ahí, perdón. Pero sí, es tal cual lo que comenta. ¿Quién habló, perdón? Gaby. Gaby, tal cual. Por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, si el perfil hubiera estado aquí, lo voy a pintar en morado, ¿verdad? Y lo que dice ella, oye, la persona me salió acá, pues si yo comparo esto contra esto, pues obviamente es un gap muy grande, ¿verdad? Entonces, esa sí es un área de oportunidad crítica. Y incluso si yo cuento los cuadritos, pues son muchos cuadritos con respecto al perfil. Pero también, ¿qué pasa? Porque imagínense que el perfil hubiera estado acá, aquí, en 7. El perfil está en 7, la persona salió en un 5, pues también es un gap importante, ¿verdad? O sea, quiere decir que no puedo decir que es un área de oportunidad como tal, porque está por encima del término medio, pero con respecto al perfil sí, porque el perfil va a requerir mucho manejo de números hasta acá, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que es algo delicado, simplemente pues ahí tiene un gap mucho más grande, ¿sí? Pero bien, ahora sí, ya que yo analicé que la persona tiene concentración y abstracción por debajo del perfil, ¿cómo lo interpretan? ¿Qué significa la concentración? ¿Alguien recuerda? La capacidad para enfocarse. Ujú. Y el autor la maneja un poquito más como el manejo de números, tal cual, ¿verdad? ¿Y la Sí. abstracción? ¿Qué es? Comprensión. La comprensión. Entonces, ¿cómo interpretaré eso? Que la persona requiere un espacio para poder profundizar, enfocarse y analizar. Ujú. Tal cual, ¿verdad? La persona puede requerir, esa palabra me gustó, o sea, la persona requiere espacio, requiere un poquito más de tiempo para poder manejar números o para comprender situaciones complejas, problemas complejos. Nada más, no vamos a decir que la persona no es o no hace, sino que la persona presenta dificultad para o puede requerir un poquito de más tiempo para o puede requerir espacio para, eso me gusta, ¿sí? Y ahora sí que entonces yo tengo bien claro cuáles son sus áreas de oportunidad y cómo le van a afectar en el puesto. Ahora sí me voy a los indicadores en la parte de arriba. Y entonces voy a ver que Ana Laura tiene un rendimiento de 93, por lo tanto es sobresaliente para el puesto, sale en color verde, entonces salió excelente. em, Sale con un CI de 115 y si yo ubico el 115 en la gráfica, 115 sale en un superior al término medio, o sea, salió muy bien, muy calificada. Y entonces me voy al tema del excedente. No les comenté, pero el excedente es un indicador que me habla de qué tanto sobrepasa una persona el perfil, que ya lo veíamos hace ratito, ¿verdad? Em, que decíamos, una persona muy sobrada puede estar sobrecalificada y entonces si no se le da esa oportunidad de crecer, pues ese potencial va a terminar por apagarse, no apagarse, sino más bien como tal cual, la persona se puede aburrir dentro de la organización, ¿sí? Y esos son factores importantes a considerar. Nosotros consideramos que arriba de un 15% es alerta, foco rojo,
y es importante considerar. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien quiere aportar algo más? Ok, ¿contratamos o no contratamos a Ana Laura? Yo sí la contrato. Sí, yo también. Yo también. Muy bien. Solo tendría que tomar en cuenta este excedente que mencionas, como para que no se vaya de nuestra empresa o para que no tenga burnout o para que no se desmotive. Ujú, exacto, muy bien. ¿Alguien no la contrata? Creo que la contrataríamos, sin embargo, creo que deberíamos generar un espacio en el onboarding o de inducción o de formación para apoyar en sus brechas de su inteligencia abstracta. Eso va a ser súper importante en la posición del ingeniero de soporte, de tal manera que lo que haría es contratarla con un programa de inducción que le facilite el desarrollo de esas competencias. Ujú. Algo bien importante acá, qué bueno que lo comentas, desde la parte intelectual no es algo que a lo mejor vaya a cambiar, em, pues porque estamos en una etapa ya adulta en la que nuestro nivel intelectual ya está definido y no es algo que yo pueda trabajar y desarrollar, ¿sí? Quizá a lo mejor puedo fortalecer la memoria, quizá puedo fortalecer habilidades, pues sí, numéricas, pues sí, a lo mejor puedo aprender técnicas, pero no tal cual como desarrollar ese factor, ¿verdad? Entonces, sí, ¿qué es la recomendación? Aquí a lo mejor la recomendación es eh, cuando ya vayamos a ir con el cliente, decirle, oye, ¿sabes qué? Esta persona se le puede dificultar el manejo de números, o tal cual, no es igual, esta persona a lo mejor va a requerir un poquito de más tiempo a la hora de trabajar con temas numéricos, entonces te recomiendo que en esas situaciones le apoyes y le ayudes a dar una estructura, ¿sí? O en la parte de la abstracción, también ayúdale a que ella pueda comprender el alcance de esa problemática y profundizar en la situación, ¿sí? Porque tal cual no es algo que ella vaya a desarrollar por más que lo trabaje. Es algo que así es, así ya está definido. Entonces, hay cosas que sí se pueden cambiar, por ejemplo, aspectos de conducta, eso sí se puede cambiar, porque eso es como una plastilina y lo vamos a ver más adelante, pero no el intelecto, ¿sí? Pero sí es importante dar recomendación. Brenda, no quiero entrar en una polémica en este sentido, sé que tú Ujú, eres experta y yo no, porque no tengo ninguna formación en el área de psicología. Sin embargo, leí que justamente la persona, el psicólogo que desarrolló el coeficiente intelectual, estableció ese parámetro para los niños y de alguna manera la sociedad como que estableció eso, la rigidez de que este coeficiente intelectual no pudiera ser modificado. Sin embargo, he leído obras en las cuales mencionan que sí es posible mejorar el coeficiente intelectual a través de algunas dinámicas o actividades, de tal manera que podamos seguir fortaleciendo, porque así como podemos mejorar el coeficiente intelectual, según estos autores, también podríamos disminuir el coeficiente intelectual. sí, No claro. sé, no sé si esta perspectiva que te planteo, que la he leído, es válida o no. Sí, 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 es muy válida. Mira, aquí la situación para ser un poquito más clara. A lo que me refiero en la parte de las pruebas de inteligencia es que no va a haber un cambio significativo reflejado en el coeficiente intelectual. Pero, por ejemplo, no sé si han escuchado el del Pumón, creo que se llama, o algo así. Bueno, son programas como para aprender a manejar números y demás. Nuestro Ujú. cerebro tiene cierta plasticidad cerebral, ¿verdad? O sea, eso nos permite, incluso hay técnicas y demás para establecer nuevas conexiones neuronales, etcétera, y te permiten
sí, a lo mejor mejorar en ciertos aspectos, pero hablando en el sentido de la prueba como tal, eso no es algo que vaya a reflejarse, eh, por más que se trabaje en la prueba no lo vas a ver tan reflejado. Pero sí, incluso los niños tienen mucho más plasticidad cerebral. Por eso es que, por ejemplo, los niños se recomienda que, que les enseñen idiomas desde pequeñitos, porque ellos son como una esponjita que absorben el conocimiento y entonces se está formando. Pero quizá en una etapa adulta a lo mejor es un poquito más complicado. Sí hay, y hay técnicas desde la parte, eh, mm, les digo, tal cual neuronal, incluso hay muchas dinámicas y muchos ejercicios que sí, sí se puede, pero no lo vamos a ver reflejado en una prueba. Ok. Tanto. Ujú. Ujú. Ok. Y de hecho, ahora que lo mencionas, hay una prueba que es el Wonderlic, que esa prueba precisamente, lo que hace es que dice que hay una deficiencia, em, tal cual como, cerebral, neurológica, donde a lo largo, conforme va pasando el tiempo, nuestra habilidad, em, ¿cómo decirlo? Hay como una cierta deficiencia conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Nos hacemos viejos y entonces vamos perdiendo ciertas habilidades. Por eso sí es bien bonito cuando las personas entonces trabajan con los crucigramas porque fortalecen la memoria. Es un músculo del cerebro y si no se trabaja se atrofia. Entonces sí, Ujú. sí es importante trabajarlo. Ujú. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo más con esto? ¿Quedó claro? Gracias. Ah, Brenda, me quedó una inquietud, posiblemente nos puedas dar, pero así de una manera corta. Cuando hablamos de inteligencia artificial hay dos herramientas profundas, la una que es el machine learning y la otra que es el deep learning. Justamente con el propósito de trabajar en esto, entiendo que la psicología evolutiva justamente está promoviendo el desarrollo de una mente genial de parte de todos nosotros. Y es por eso que estas teorías nuevas de desarrollo del intelecto, al parecer, nos lleva, por ejemplo, a seguir fortaleciendo nuestra mente a fin de desarrollar el coeficiente intelectual. Una, por ejemplo, en adultos que he revisado mucho es el juego del Go Game, eh, con el propósito de justamente desplegar y al parecer los adultos tendríamos más bien más posibilidad de aprender y que los niños, debido a que florece fundamentalmente nuestra capacidad de análisis, de estrategia y de pensamiento abstracto. No sé si esto es posible hacerlo y te lo digo esto porque, por ejemplo, para una posición de gerencia general, desde mi perspectiva, debería tener justamente eso, un pensamiento sistémico, estratégico, analítico muy fuerte y en lo funcional también. Ujú. Y esto, por ejemplo, para asumir una posición de dirección general, me parece a mí que sería importante trabajar en estos aspectos. Solamente de manera breve, eh, ¿es posible hacerlo desde tú que conoces estos test y los dominas y consecuentemente tienes una información precisa? ¿Crees que esto que te estoy diciendo es posible? ¿Esa es la tendencia? Mira, regreso un poquito al otro tema. Digamos que ya tenemos como una cierta habilidad ya determinada. Hay gente que lo trae natural. Entonces, sí se puede fortalecer, sí se puede trabajar. Sin embargo, le va a requerir un poco de más tiempo para llegar a ese nivel requerido, pero lo ideal aquí es ver como el talento natural que tiene una persona y no nada más desde la inteligencia, o sea, toda esta parte sistémica que mencionas y además se observa desde otros, desde la experiencia, también se fortalece allá y la ves desde la parte de su personalidad, de su conducta, pero mucho todo el bagaje que trae una persona, em, digo, es mucho, pega mucho en lo que es la parte intelectual, que eso te digo, ya está como definido a cierta edad, si no, como dices tú, si no se trabaja, bueno, pues se va a atrofiar y demás, pero
pues así es como lo hemos visto en la experiencia. Ok. Muchas gracias. Y disculpa, solamente quería un punto de vista adicional. No te preocupes, muy bien. A ver, vamos a ver. Vamos bien. Aquí les voy a dejar una serie de indicadores. Lo vamos a ver súper rápido para que lo tengan por acá. ¿Qué es esto? Voy a regresarme aquí. Cuando yo veo un rendimiento alto y un excedente alto, es el caso de Ana Laura, o sea, es una persona que tiene un potencial, por ejemplo, aquí tiene un alto potencial esta persona. ¿Qué significa que tiene un alto potencial? Que esta persona le va a permitir su capacidad intelectual seguir aprendiendo con mucho mayor facilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, esta persona se puede considerar siempre y cuando tenga una oportunidad de desarrollo y de explotar ese talento, ¿sí? Una persona con un rendimiento alto y un excedente bajo, es decir, un excedente abajo, incluso puede ser 0%, o incluso puede ser, no sé, 5%, todo lo que sea abajo de 15, estamos hablando de una persona que cubre lo que estamos buscando para el perfil, ¿sí? No está sobrada, pero tampoco tiene de menos, está incluso alto, o sea, con un sobresaliente. Si el rendimiento es adecuado, pero el excedente es alto, significa que para ese perfil tiene área de oportunidad, pero probablemente tiene un potencial donde el perfil no requiere. Por ejemplo, el caso de Ana Laura pasa algo similar, ¿no? O sea, tiene un potencial alto donde el perfil no necesariamente requiere. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar ante ese tipo de situaciones? Bueno, primero analiza cuáles son las áreas de oportunidad que tiene y si esas áreas de oportunidad impactan negativamente en lo que estamos buscando, pues probablemente para el puesto que estamos considerando no va, pero tiene un talento por ahí, esta persona que es probable que lo podamos posicionar en un puesto que a lo mejor tenga algo similar conforme a su experiencia, pero al final es otro puesto, ¿sí? Si el rendimiento es bajo, es decir, de plano no tiene nada de lo que yo estoy buscando porque tiene un alto excedente donde no lo quería, pues bueno, evalúen la posibilidad, obviamente considerando todo el contexto, si pudiéramos ubicar la persona en otra posición, ¿sí? Si el rendimiento es bajo y el excedente es bajo, entonces ahí es cuando no consideramos, ¿sí? Se trata de que hagamos la psicometría un poquito más como jugar en el buen sentido con los indicadores para ver hacia dónde podemos mover a una persona. A lo mejor con este cliente no, pero con este otro cliente puede ser que sí. A lo mejor es un puesto un tanto similar, pero al mismo tiempo tiene funciones diferentes. Entonces ahí es donde podemos jugar con los indicadores y no por ver una persona que sale en rojo significa que no es la persona adecuada. No necesariamente. O sea, a lo mejor para ese perfil no, pero revisa dónde está el excedente, en qué tipo de inteligencia y entonces ubica los puestos que tienes hoy en día, a ver a dónde puede encajar mejor. ¿De acuerdo? Brenda, ¿Sí? Brenda, me genera duda lo que me acabas de compartir, porque a veces sale en rojo, cuando te sale en rojo realmente la diferencia o brechas son súper importantes. Entonces, tú pones bajo rendimiento y excedente. ¿Cómo podrías tener un rendimiento bajo y mostrar excedente? O sea, ¿tienes algún ejemplo? La verdad es que normalmente cuando sale bajo, la brecha es importante, entonces lógicamente el rendimiento global se ve afectado. Claro. Sí, no, se me hace que no tengo un ejemplo para mostrarles. Voy a buscar alguno y se los comparto. Puede ser, miren, por ejemplo, imagínense que, por ejemplo, vamos, no, aquí no es el caso, pero supongamos que el juicio a lo mejor está perfilado, a lo mejor aquí en un 4. Miren, 4. Miren, aquí hay un 4 y la persona salió en un 5. Ese es un excedente. Pero este es donde sí se necesita. Pero, por ejemplo, el juicio aquí hubiera estado en un perfil
Aquí está en un 4, la persona sale en un 7, hay un excedente muy alto, está donde el puesto no necesita. ¿Qué pasa con el rendimiento? El rendimiento se calcula con respecto a los puntos claves, ¿sí? Y partiendo de eso, es bien importante que el perfil tenga bases sólidas, ¿verdad? Para poder compararlo y que tenga suficientes claves. Si yo tengo 2 claves, si hice mi perfil con 2 claves van a contar y cada una vale 50%. Por eso lo ideal es que tenga por lo menos 8 claves o si lo traducimos en porcentaje, por lo menos el 60% debe de ir como clave. Voy a buscar Brenda, algún ejemplo. aquí, perdón que te interrumpa, pero clave, tú le dices clave a algún paso que hay que hacer que nosotros deberíamos registrar cuando hacemos el perfil para indicar que de esas 10 competencias hay 3 claves, o sea, eso es lo que quieres decir, que hay que hacer entender. Sí, sí, exactamente. Aquí no sé quién es la encargado o encargado de hacer los perfiles. O sea, Juan. Juan nos está apoyando ahorita y realmente por eso es que primera vez que escucho esto, porque en realidad nosotros, por ejemplo, hacemos el levantamiento del perfil, mandamos y decimos, Juan, mira, este es el perfil, este es un nivel funcional o es un nivel operativo alto, dependiendo de lo que sea, y estas son las competencias y estos son los niveles de desarrollo que deberíamos poner en el registro para luego sí mandar el enlace. Entonces, esa parte de claves, eso para nosotros es algo nuevo, de lo que yo te estoy escuchando. No sé si Daniel, que estuvo antes en otra capacitación, pues no recuerdo que tengamos ese registro de eso. Ujú. Ok, bueno, miren, no tenía contemplado enseñarles a hacer un perfil, pero les puedo enseñar sin ningún problema para que puedan traducirlo a la psicometría. Cuando yo establezco esta línea roja, el primer paso que yo tengo que hacer es determinar cuáles van a ser mis claves. Las claves son estos puntos rojos que estamos viendo en la línea roja y significa que eso es indispensable para el puesto. Entonces, antes que cualquier cosa, yo digo cuáles son mis claves. ¿Qué necesita un ingeniero de soporte? Ok, ya que Ah, ya. elegí cuáles son mis claves, entonces ahora sí empiezo a priorizar o, bueno, la priorización ya la hice eligiendo mis claves. Después empiezo a puntuar cuáles van a ser más importantes que otras. Vamos a hacer un ejercicio para que quede más claro, ¿sale? Porque sí es importante esto que me comenta. Sí, porque nosotros, no sé si tú le llamas claves a lo que nosotros le llamamos el nivel. O sea, nosotros decimos, por ejemplo, en análisis debería tener 3.5 o 4, dependiendo Ujú. del cargo. Entonces, ese 4, no sé si significa para ti claves o porque nosotros le llamamos nivel a esa determinación. Ok, a ver, entonces ustedes hacen perfiles por competencias, ¿verdad? Entiendo esto. Ajá, así es. Ok, voy a regresarme un poquito más para ver que quede un poquito más claro. Déjenme les enseño este reporte. Hay 2 maneras de ver un candidato. Una manera es verlo por competencias y otra manera es verlo por psicometría. Este curso está enfocado un poquito más a la psicometría para que conozcamos el origen y la interpretación de cada prueba. Miren, aquí tengo el gerente de recursos humanos evaluado desde las competencias y este que es evaluado desde la psicometría. ¿Qué significa uno y cuál es la diferencia? Bueno, este es el reporte integral que creo por ahí escuché a alguien que lo mencionó al principio. Y el reporte integral sirve para que tú veas cómo le fue a la persona en cada una de las pruebas. Este es el Gordon, este es el Cleaver, este es valores, LIFO, etcétera. Y el sistema te da una interpretación por prueba. Cuando ustedes le dicen a Juan, oye Juan, queremos una persona que tenga comunicación, que tenga planeación, entonces Juan lo que hace es, a ver, ¿qué debe de tener en Gordon? No, pues necesita, a lo mejor para la planeación a lo mejor no entra tanto acá, pero la comunicación sí. Entonces necesita ascendencia, necesita sociabilidad, relaciones personales, entonces va haciendo el perfil desde la psicometría, que es un poco más complejo porque es hacerlo en cada prueba, ¿sale? Eso es por psicometría. ¿Cuál es la desventaja de este reporte? Que como la interpretación la genera de manera aislada, luego ustedes tienen que integrar la información. O sea, el sistema no sabe, este texto que te generó acá no sabe
que te generó acá este otro, y entonces tú tienes que integrarlo. Eso es lo que lo que pretendo en estas sesiones. Y el otro que ustedes trabajan es que es de competencias. O sea, ustedes le dicen a Juan, oye Juan, yo necesito que tenga análisis, que tenga innovación, que tenga calidad, que tenga, etcétera. Entonces, Juan elige de las 29 competencias las que ustedes le dijeron, y entonces ahí ponen el rango donde quieran la competencia, a nivel 3, a nivel 3.5, a nivel 4, 4.5 o 5. ¿Sí? Cuando es una competencia, todas las competencias son claves, todas son importantes, por eso todas tienen puntito rojo. Aquí no priorizamos. Entonces, ¿cómo se calcula una competencia? Una competencia tiene una fórmula por adentro, como un algoritmo que ya te dice el rango en el que está la persona en esa competencia. Es como si fuera una receta de cocina, donde nosotros ya le pusimos con qué ingredientes lo debe de medir. Por ejemplo, si yo quiero ver manualmente si la persona tiene liderazgo, lo que yo haría, Brenda, es, ok, ¿cómo le fue en la ascendencia? ¿Cómo le fue en la sociabilidad? ¿Y cómo le fue en relaciones personales? Bueno, podemos decir que la persona tiene ascendencia, eso es lo importante. ¿Cómo le fue en la I? Pues tiene una I baja, híjole, tiene un liderazgo como un estilo un tanto rudo, tiene de esos que asustan, ¿no? Tiene, da y apoya, etcétera. Entonces yo digo, no, pues esta persona sale como a un nivel promedio en la parte de liderazgo, incluso aquí está, promedio o por abajito del promedio. Pero lo que les digo, el sistema ya sabe qué variables de la psicometría debe de ir a consultar para calificar esta competencia. Y esta es otra metodología. Aquí la recomendación es, o usamos esta, o usamos esta. ¿Por qué? Porque al final son métodos distintos. A veces lo que hacemos es, o internamente usamos y con el cliente usamos ¿vale? ¿Qué les gustaría hacer? Por competencias, desde mi punto de vista, porque el otro requiere un conocimiento más que profundo, muy analítico, de correlación de las diferentes variables de los test. Nosotros, cuando trabajamos por competencias en Talent Search, buscamos justamente eso, con competencias conductuales que nos ayuden a entender que la persona va a responder de manera efectiva en su puesto de trabajo. Eso es lo que yo creería, pero no sé qué opinen los demás. Yo también creería que estoy en las mismas, de acuerdo con Víctor Hugo. Yo utilizo el integral para desarrollo. No soy psicólogo, pero de alguna manera aprendí a correlacionar estos elementos, y ahí es cuando se puede trabajar en programas de coaching o mentoring de una manera tal vez más efectiva, porque estás profundizando cuando estás trabajando en desarrollo. Pero para selección creo que la evaluación de competencias es clave. Para irme un poquito más al concepto de la competencia, una competencia son los atributos que tiene una persona y esos atributos le permiten desempeñar alguna actividad. En este caso, una competencia se conforma por habilidades intelectuales, de personalidad, conductuales, de valores, etcétera. Eso es una competencia. Por eso es que las competencias las medimos en Pixom con la psicometría. O sea, para que tú veas esta competencia enfoque la calidad, pareciera muy simple, pero por adentro del sistema hay toda una fórmula y una receta que la mide. Y entonces ya te dice, con base en esa fórmula, del 1 al 5, en qué nivel está. ¿Sale? Y justo aquí el tema es, si ustedes usan este reporte, como comentó, ¿quién fue? ¿Víctor? Sí, así es. Víctor, así tal cual nos permite profundizar. A mí en lo personal me gusta mucho este reporte porque me gusta yo relacionar factores y demás. Pero si nos vamos a
a lo sencillo de alguna manera, o sea, para no complicarlos. Este reporte funciona muy bien porque este ya nos hace el trabajo de haber nosotros acá, haber relacionado la información, ¿sí? Ya te da el número, el puntaje, incluso te da recomendaciones para el desarrollo, entonces ya te da toda la información, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Incluso, por ejemplo, para temas de desarrollo como que se utiliza, casi no había escuchado esto que comentó Víctor y me agrada mucho la idea. Sin embargo, muchos clientes utilizan este reporte de competencias porque así todos hablamos en el mismo idioma. Por ejemplo, si yo quiero hablar con el candidato del nivel de trabajo en equipo que tiene y quiero que trabaje literal en esta competencia, es mucho más fácil decirle trabajo en equipo que de pronto, híjole, ¿con qué mido trabajo en equipo? Ah, pues con ascendencia, sociabilidad, relaciones personales, y baja, con valores, etcétera. Es más complicado y para llegar a ese nivel que a lo mejor Víctor le ha costado tanto tiempo, sí está como un poquito, em, no es complicado, más bien requiere tiempo, ¿verdad? Pero están las dos opciones. Yo recomendaría de nuevo la evaluación de competencias porque esa es espectacular, justo como tú lo dices, para conversar con el candidato, para conversar con el cliente, para el analista porque puede comprender muy rápidamente y de manera efectiva. Te da el grado de adecuación también que tú tienes con el puesto de trabajo, de tal manera que fácilmente puedes ir y tomar esa información para comprender si realmente tienes algo. Entonces ahí tienes el 85% de rendimiento integral, que es óptimo. Tienes información ahí. Para el desarrollo, sí, por ejemplo, el DIS nos ayuda mucho a profundizar cuando estás en desarrollo. Entonces, ok, para generar esto, que es un efecto, porque una competencia para mí es un efecto, ¿no es cierto? Es lo que tú dices, es una mezcla, es una combinación de varios factores que te dan una capacidad y te habilitan para ejecutar algo. Pero ese es el efecto, donde debo trabajar en desarrollo, en la causa que genera el efecto. Por tanto, utilizo la otra herramienta para ir a explorar y profundizar el elemento que me genera un comportamiento, una conducta. Entonces, entre más pensamiento abstracto, entre más pensamiento analítico, o modificar y mirar los valores que como tú dijiste, no son éticos, sino más bien los elementos que importan a la persona, que le son valiosos, qué cosas debe modificar en su pensamiento, o sea, que puede empezar a valorar diferente para poder generar un pensamiento que termina generando una conducta diferente. Entonces, perdón que te corte, Víctor Hugo, porque tenemos ya mismo, creo que 5 minutos para terminar, creo que termina ya mismo. Ahora me quedo preocupada por un tema, porque para mí los dos resultados son claves. El reporte de competencia, estoy de acuerdo que es el que utilizamos más para no complicar el entendimiento de las personas que menos saben manejar test. Estoy de acuerdo que un reporte de competencias es el que usamos para esta reunión de retroalimentación, para poderle pasar al cliente, pero también le pasamos al cliente el reporte integral y también analizamos el reporte integral, porque el reporte integral viene desde el tema de capacidad de resolver, que para mí esa es la inteligencia, la capacidad de poder manejarse, adaptarse, y luego comienzas a mirar características sobresalientes de pensamiento, las áreas de mejora, estás mirando ahí las fortalezas de lo más fuerte de un candidato, también te dice cómo trabaja bajo presión, también te dice el tema de valores, o sea, la verdad es que ese reporte integral tiene bastante insumo, ¿no? Como para decir que solamente el reporte de competencias. sí, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, solamente es un punto de vista. Sí, es importante que Talent defina qué es yo le veo completamente importante a los dos. Yo solamente explicaba cómo los utilizo y los interpreto. Sí, y estoy de acuerdo contigo que para el uso de una reunión con un candidato o un coachee, me parece que ese es el que deberíamos para no generar, pero para nuestros análisis, que es un poco la idea de este taller, que aprendamos a manejar y entender con mucha mayor profundidad lo que recibimos de este tipo de batería, es para poder comprender, yo diría, yo cuando hablé con Juan de que pues nos ayuden a entender mejor todo esto, no era pensando solo en el reporte ni integral,
sino el reporte de competencias e integral, o sea, los dos. Sí, perfecto. Yo no sabía cómo se estructuraba todo esto, así que muy bien, vamos avanzando. Ok, aquí el tema es, vamos por partes, o sea, primero vamos a ver, digamos, esto, ¿verdad? Ahorita vimos nada más la prueba de Sí. Terman, la idea es irnos por cada uno, ir entendiendo cada una y al final integramos toda la información, que ese es el ejercicio que vamos a hacer al final, ¿de acuerdo? Y entonces ya que terminemos esto, ahora sí nos vamos a ir a las competencias también para que puedan verlo. Nosotros no lo integramos, no es este más este. Y nosotros no lo hacemos porque consideramos que al final pues son métodos diferentes, ¿verdad? Mm, no, ¿cómo decirlo? Yo les enseño esta metodología, cerramos el capítulo y abrimos otro capítulo y les enseño esta, para que ustedes al final puedan elegir qué opción les va mejor, ¿verdad? Pero realmente en mis palabras, a lo mejor alguien lo puede explicar mejor, pero en mis palabras, este reporte de competencias es como el resumen de la psicometría, porque ya está integrada toda la información en conceptos sencillos de entender. Entonces sí es importante que manejemos, definamos, ¿verdad?, cuál es el que vamos a utilizar internamente y cuál le vamos a entregar a lo mejor al cliente para no confundirnos. ¿Y por qué digo esto? Porque si el perfil que están utilizando es un perfil nuevo, hay que ser súper cuidadosos a la hora de perfilarlo. Es decir, si yo lo perfilo en psicometría, ok, hago el perfil, pero entonces cuando yo perfilo las competencias tengo que ser muy cuidadosa y tratar de perfilar lo mismo que acá. Por ejemplo, si yo estoy pidiendo la competencia de análisis, entonces quiere decir que por acá yo tuve que haber perfilado una I baja en Cleaver, un juicio alto en Terman, ¿sí? O sea, tiene que coincidir. Y entonces en la medida en la que no coincida, este indicador del rendimiento acá va a salir azul y acá va a salir amarillo, o acá va a salir rojo y acá verde. ¿Por qué? Y entonces ahí va a explotar el tema de ¿y por qué sale diferente? Pues porque el perfil que hicieron no coincide y entonces no quiere decir que así va a ser, pero puede llegar a pasar que a lo mejor no coincide el perfil y entonces nos vamos a asustar con este indicador. Es por eso la importancia de que elijamos qué método nos va mejor para eso. Y yo les voy a enseñar a interpretar ambos métodos. ¿Sale? Nada más para como aclarar ese punto. Pero miren, vamos a hacer una cosa. Me interesa que quede bien claro la parte del perfil. Me interesa que aprendan a levantar un perfil por psicometría también, ¿sí? Mañana que nos veamos, les voy a enseñar cómo hacer el perfil desde la psicometría y para no confundirnos, ya al final vemos cómo levantar un perfil por competencias. ¿Les parece bien? Para que comprendan ambos métodos. Ok. Sí. Ok. ¿Sí? Muy bien, no sé si quieren comentar algo más, Víctor, No, muchísimas gracias. Está muy bien. ok. Bueno, no sé si, Mariana, ¿quieres comentar algo más? No, me parece que está bien, o sea, nos ayuda un montón para poder justamente entender lo que visualizamos después. Te agradezco mucho. Ok, perfecto. Bueno, pues miren, vamos a cerrar el día de hoy, nos vamos el día de mañana, vamos bien en tiempo. Este, Voy a tratar de irme un poquito más rápido, a lo mejor con alguna que otra prueba, pero vamos bien. Y el día de mañana vemos el tema de perfiles y la interpretación también de las pruebas. ¿De acuerdo? Que tengan buena noche y nos vemos el día de mañana. Gracias, Gracias. Gracias. Gracias, hasta mañana. Muchas gracias. gracias. Que tengan feliz descanso.